el numeral 3 de la regla y la historia de la orden. Entonces, a continuación, vamos a leer el numeral 3 de la regla. ¿Cómo? Compartir la pantalla de ahorita. Vamos a compartir la pantalla, a ver si son tan amables, para ver si se logra... Adelante, hermanita, puede compartir pantalla. Sí, a ver, Arianita. Un momentico, vamos a compartir la pantalla. Espere, Glorita, espere. No se me angustie, espere. Mire, se me pone nerviosa. Listo. Ahí la vemos bien, tranquila. Empieza a leer. Bueno, dice así. Después del memorial de propósito de 1221 y de las reglas aprobadas por los sumos pontífices Nicolás IV y León XIII, adaptó a la orden franciscana seglar a las exigencias y a las esperanzas de la Santa Iglesia de las nuevas condiciones de los tiempos. Su interpretación corresponde a la Santa Sede, más la aplicación será hecha por las constituciones generales y por los estatutos particulares. Muy bien. Entonces, como para empezar, nosotros debemos, pues, recordar qué quiere decir la palabra memorial de propósito, ¿sí? Sabemos que memorial de propósito, ¿se me están escuchando? Sí, Sí, hermanita, fuerte y claro. Bueno, Sí, muy bien. bueno. El memorial de propósito quiere decir promesa definitiva, ¿no? El Papa Honorio III en 1221 aprueba este documento como una exigencia de su época, ya que vivían en sus casas, había muchos penitentes que vivían en sus casas con normas y con disciplinas, pero que eran fuera de la iglesia. Entonces el Papa Honorio III se vio la necesidad de crear este documento, memorial y propósito. Es de anotar que este memorial y propósito tiene un carácter jurídico. Entonces San Francisco también, pues él era, este lo saca para todos los penitentes, sabemos que San Francisco también era penitente, pero San Francisco adapta esta memoria de propósito con una mira solamente espiritual para todos los franciscanos de su época que querían vivir como los mendicantes, como San Francisco de Asís. Esto sucedió en el año 1221, ¿no? En este mismo año, San Francisco de Asís saca para los hermanos también como la carta a los fieles, que es hecha en dos versiones. Una de ellas se encuentra, es como la tenemos en nuestra regla, ¿cierto? Como la tenemos en este momento en nuestra regla, y la hace de carácter espiritual. Por supuesto, las cartas memoria de propósito es de carácter jurídico, y San Francisco se adhiere también a la carta a todos los fieles y ordenan en ello un modelo para que nosotros como seglares la vivamos, para todos los penitentes. A continuación, nuestra hermana Adriana Fuentes nos va a compartir la historia de la orden. Paz y bien, hermanos. ¿Me Paz y bien, escuchan? hermana. Escuchamos y la vemos muy bien. Bueno, entonces, este documento donde vamos a hablar brevemente de la historia de la Orden Franciscana Seglar, lo tomamos de un documento que hay de historia de la Orden Franciscana Seglar y la regla de un franciscano seglar que se llama Benedetto Lino.
Bueno, entonces dice, la orden de los penitentes es tan antigua en la iglesia como la iglesia misma, conociendo su respeto por las instituciones eclesiásticas. Podemos afirmar que San Francisco no se había entrometido jamás en la institución penitencial de la iglesia si los penitentes no hubieran sido atraídos por la fuerza renovadora de la forma de vida religiosa, apostólica, expresada en términos concretos y convincentes por las enseñanzas y el ejemplo de San Francisco. De este modo, los nuevos penitentes quisieron unir su renovación penitencial al nombre y a la espiritualidad de San Francisco. Del renovado compromiso de estos nuevos penitentes, florece en las manos de San Francisco la orden de los penitentes franciscanos. Los penitentes franciscanos asumen, por lo tanto, las características típicas que son la proyección seglar y laica de la experiencia religiosa apostólica de Francisco, del mismo modo que las clarisas son su proyecto en el mundo claustral monástico femenino. Por consiguiente, los penitentes franciscanos, también nosotros, franciscanos seglares de hoy, evangélicamente estamos comprometidos en nuestra condición vital con una respuesta plena a la llamada de seguir a Cristo pobre, humilde y crucificado. Exactamente como los hermanos de la primera orden y de las hermanas de la segunda orden, cada uno en su condición vital. Nosotros, los franciscanos seglares, aún sin ser religiosos, es un sentido estricto que nos compromete mediante una profesión religiosa a testimoniar la novedad salvadora del Evangelio, asociándose al apostolado de los frailes de la primera orden y a la contemplación de la segunda orden. Bueno, en este documento también hay como unas reglas que tenían los hermanos de penitencia de esa época. Entonces, como unos requisitos, como unas normas que tenían ellos en su época, y era uno, que era dedicarse a la obra de caridad, como por ejemplo ir en los hospitales, ir a las leproserías, a los hospicios, hospedar a peregrinos, ¿sí? Enterrar a muertos, también ayudar en las epidemias. En esa época también una norma era dedicarse a la vida de oración, abstenernos de fiestas populares, bailes, banquetes, abstenernos de cargos públicos, abstenernos de la carrera militar y no volver a ejercitar actividades comerciales. Era como una de las normas que había en esa época. Entonces, como en conclusión de este documento se dice que la experiencia penitencial franciscana obviamente encuentra sus raíces en la orden de los penitentes. Por estos nuevos penitentes quisieron ligar su renovación penitencial al nombre de San Francisco. Sí, acuérdense que lo que leía Glorita, que el Papa sacó este documento, era porque en la época, en el siglo III, en la época de San Francisco, habían muchos penitentes, sí, casados, solteros, pero muchos siguiendo el modelo de vida que tenía San Francisco, quisieron unirse, y por eso es que en ese momento los llama a los penitentes, los de orden de penitentes franciscanos. Los penitentes franciscanos, en su condición vital para una respuesta en plenitud a la llamada a seguir a Cristo humilde, pobre y crucificado, no somos religiosos, pero nos asociamos al apostolado de la primera orden, a la orden contemplativa y el testimonio de la novedad salvadora del Evangelio. Bueno, yo también encontré, porque no es mucho lo que se encuentra en nuestra historia, pero otro documento donde también habla de la historia de nosotros, los franciscanos seglares, se trata de Chelano,
de Chelano, de la vida primera de Chelano, del capítulo 37, y dice: eran muchos los que, despreciando los cuidados de este mundo, entraban en sí mismos, movidos por la vida y la doctrina del bienaventurado Padre Francisco, y se sentían atraídos al amor y a la reverencia del Creador. Bajo la moción de la inspiración divina, muchas personas, nobles, plebeyas, clérigos y laicos, se acercaban a San Francisco ofreciéndose a vivir en adelante bajo su dirección y magisterio. También de la leyenda de los 3 compañeros dice: precisa que se trataba de hombres y mujeres casados que, no queriendo sustraerse a la ley del matrimonio, se comprometían a una vida de penitencia en sus casas bajo el consejo de los hermanos menores. Para terminar, la hermana Gloria les va a hacer unas preguntas, teniendo en cuenta el tema que nos correspondía al día de hoy, que era el numeral 3 de la primera parte. Pues hay 2 palabras que son muy importantes rescatar, y de ahí se sacó 2 preguntas, pues por la cual nos gustaría también como que los hermanos nos compartieran. Y hay 2 palabras que nos llaman mucho la atención de esta regla, que son la palabra esperanza y la otra palabra que nos llamó la atención, exigencias y esperanza. Entonces, de acuerdo a estas 2 palabras, la hermana Gloria les va a hacer unas preguntas. Bueno, primero que todo yo quiero preguntar si más o menos, pues si el tema quedó claro o de pronto habrá alguna pregunta que nosotros podamos responder, pues estamos ahí dispuestos pues a nuestras posibilidades poderla responder. Mire, ahí hay una palabrita que, además de la que ustedes comentan, así, a las Sí. exigencias y a las esperanzas de la Santa Iglesia, hay 2 cositas. Después del punto dice, su interpretación corresponde a la Santa Sede. ¿Sí? La interpretación, ¿cuál es el espíritu de la regla? Y entonces hay una interpretación que es auténtica y otra interpretación que es práctica. Sí, más adelante en el 5.1, si no estoy mal, de las constituciones, sí, 5.1 dice: la interpretación auténtica de la regla y de las constituciones corresponde a la Santa Sede. Auténtica, y lo que es genuino, lo que es el espíritu, lo que es el corazón. Y la interpretación práctica de las constituciones corresponde al capítulo general. Bueno, es decir, hay que entender que hay una interpretación auténtica, genuina, y hay interpretación práctica, ¿no? Entonces, era para aclarar eso. ¿Sí? Que dice Bueno, muchas gracias, hermano Ligorio. la interpretación, pero sí me gustan las palabras que ustedes están planteando ahí para exprimirlas un poquito más. ¿Sí? Entonces, adelante los hermanos. Dice que la Bueno, regla entonces, se adapta a la orden franciscana general, a las exigencias y esperanzas de la Santa Iglesia. Qué sí, hermano. interesante eso. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas 2 palabritas, nos gustaría que por hermano, por fraternidad, para que hagamos más ameno el rato, ¿no? Respondiéramos esta primera pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo a las exigencias de este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, en este año 2021, que es un tiempo de pandemia, que es un tiempo en el cual nosotros, pues la vida nos cambió, nuestra vida se hace diferente, ya no es, el trabajo se hace desde casa, las oficinas prácticamente se convirtieron en la casa, ya es más virtual, entonces todo esto son nuestras exigencias en este tiempo. Entonces, debido a esto, la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo a las exigencias de este tiempo de pandemia en este 2021? Escuchamos por fraternidad.
Todas, no, hermanitas, todos a la vez, no. Hermanitas, pues mi fraternidad en Neiva está apagada en el sentido de las reuniones, pero es encendida la llama del amor entre nosotros. La fraternidad de Neiva no se reúne porque pues la mayoría somos adultos mayores, se nos han muerto varios hermanos y familiares de los hermanos, hemos pasado momentos tristes con pérdidas irreparables de hermanos queridos, pero nuestra fraternidad está ahí con la llama del amor, que nuestro ministro pues no deja apagar, reuniéndonos mensual en adoración de las 24 horas, siendo sumisos. También hay que ser obedientes a lo que dice, lo que plantean las autoridades de salud, que es cuidarnos, que es estar uno pendiente de que no se contagie, porque pues una de las cosas que más nosotros los humanos tenemos miedo es a la muerte, pero estamos ahí cuidándonos unidos. Con la llama del amor, como les digo, a pesar de que no nos unimos personalmente, sí, físicamente. Esto es para uno cuidarse, pero al mismo tiempo no perder la unión y el amor fraterno. Yo vivo muy pendiente, muy triste cuando no nos comunicamos, pero nosotros hemos aprendido a amarnos por ese chat, por decir, un hermano le pasa algo, todos estamos en oración, todos estamos pendientes, llamándolo también, escribiendo ahí si el hermano se comunica, y los que no tienen, pues uno llamándolos también, hermanos. Esa es la vida de nuestra fraternidad, a pesar de que yo la llamo un poquito apagada en el sentido físico, pero no en el sentido del amor. Es comunicarles, y que también pues tendría que retirarme porque a mí los sábados me ve una odontóloga porque no puedo entre semana. Entonces precisamente hoy otra vez tengo cita faltando un cuarto para las 5 y voy a coger taxi y ya me voy. Pero por eso quise participar de primero, hermano, los amo mucho y quiero siempre estar con ustedes, aprender de ustedes, que es tan bonito esa llama de ustedes, muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y verdaderamente rescatamos algo que usted dijo muy valioso. No perder el amor fraterno. Ese es el que siempre nos debe acompañar, el amor fraterno. Bueno, hermana Amparo Ávila quiere comunicarnos. Adelante, hermana Amparo. Buenas tardes, hermanos. Nosotros, la Fraternidad de Santa Clara de aquí de Bogotá, pues gracias a Dios tuvimos que enfrentarnos a los nuevos retos como es la virtualidad. Pues estamos haciendo nuestra formación común y corriente 3 días en el mes. Los 3 primeros domingos de cada mes tenemos formación virtual con los hermanos, y los otros hermanos en la mañana hacemos nuestros laudes por videollamada. Otros hermanos pues estamos como animando a nuestros hermanos en cualquier forma con la llamada. Los que no se pueden conectar los llamamos, hacemos los laudes con ellos, les comunicamos qué estamos viendo. Por gracia de Dios pues estamos en este momento ahí, como les dije, enfrentando estos nuevos retos, pero estamos activos. Muchas gracias. Bueno, sí, es verdaderamente pues responder a todos estos retos, ¿no? Y la vida nos va colocando cada vez más, nos va exigiendo a nosotros respuestas. Entonces nosotros por eso es que debemos como que estar atentos a lo que cada día Dios quiere para nosotros, que la voluntad de Dios se manifieste a través del día a día, ¿no? ¿Quién más quiere compartirnos? Hermanita, un saludo de paz y bien de la fraternidad de Tabio. Paz y bien. Y bueno, nosotros aquí también hemos tenido muchas
muchas dificultades, por lo que no es lo mismo reunirnos presencial que virtualmente. Pero gracias a Dios, este martes pasado nos reunimos el consejo presencial y acá donde los hermanos capuchinos, porque ahí hay un salón muy grande y tenemos el padre Juan David, se nos ofreció como asistente. Entonces nos apoyó mucho, nos dio ideas y nos reunimos pues cumpliendo los protocolos. Pasamos muy felices porque más de un año sin podernos reunir. Entonces tuvimos una tarde muy bonita y entonces hicimos unos trabajos para ver cómo visitar a los hermanos que no se pueden conectar. Entonces, pues vamos a iniciar, porque pues aquí en Tabio no hay tanto problema y no tenemos que coger Transmilenio ni buses, entonces es más fácil como poderlos reunir presencialmente. Entonces, el 27 de este mes se programó una Eucaristía, nos la ofreció el padre Juan David para iniciar. Entonces, estamos en ese trabajo que nos parece muy bonito porque la verdad nos hace mucha falta reunirnos presenciales para compartir con el hermano, con la hermana, que no se nos vayan apagando, porque en realidad se siente mucha frialdad con algunas hermanas que no se pueden conectar. Entonces vamos a ver cómo volvemos a rescatar la fraternidad. Eso es todo desde Tabio, hermanita. Muy bien, muchas gracias. Mucho lo que usted dice, ¿no? Que este encuentro presencial con los hermanos acrecienta esos lazos fraternos, y es verdad, porque uno pues ya nos hemos dejado de reunir, entonces es mucho lo que uno, cuando uno encuentra con hermanos, mucho que comparte, lo que ha vivido, lo que siente en su corazón, en su mente, lo que uno, los problemas de pronto, los proyectos, las metas, todo esto es importante, la parte presencial. Entonces todas estas cosas son muy importantes, hermanos. Muchas gracias. Sí, hermano. Un saludo para todos nuestros hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Bueno, hermanitos, ¿qué otra fraternidad nos quisiera compartir de pronto su experiencia? Lo estamos respondiendo mucho desde la parte de nuestras fraternidades, pero desde otro punto o desde otro contexto en nuestras vidas, los que están trabajando, los que están estudiando, los que están en casa, ¿cómo estamos respondiendo a esas exigencias de estos nuevos tiempos? Entonces, sí nos gustaría que otro hermano nos pudiera compartir su experiencia para poder seguir con la siguiente pregunta. ¿Se puede fraternidad de la tercera? Claro que sí, Cristian. Así bien. Adelante, Cristian. Bueno, que suena trampa no es trampa. Bueno, un saludo de paz y bien para todos mis queridos hermanos. Pues realmente yo pienso que, como le decía ahorita la hermana, saliendo un poquito también de los horizontes, también el redescubrir esta importancia de la celebración de estos 800 años con la Memorial de Prepositi, hay algo que me parece muy fundamental, que se centra mucho este documento, y es que el documento habla más desde el sentido de la paz, desde el sentido de ese sentir y hacerse parte de la paz. Pero la paz entendida como algo que se otorga desde la propia experiencia, desde la propia vivencia. La paz que se otorga con las manos, si no se lleva en el corazón, pues realmente no tiene ningún sentido. Y yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos desde la fraternidad, teniendo en cuenta nuestros antecesores, nuestros hermanos antecesores, y viendo el templo, por ejemplo, en el caso de nosotros, muchos dejaron un legado. No fue una mano, ni fueron dos. Fueron sacrificios, fueron esfuerzos. Y yo creo que también otra forma importante de la vivencia de nuestros criterios del evangelio y de nuestra vida, desde nuestra regla, es también ser intrépidos. Y yo creo que en eso sí muchas veces nos vemos acobardados, porque creemos que si no dominamos la tecnología, como cualquier niño de hoy en día, mis sobrinos parece que hubieran nacido con el chip tecnológico, chinos saben más que yo en tecnología, pero aún así, si uno no se arriesga, pierde ese sentido de la creatividad. Yo creería que a mí, personalmente, la vivencia de este sentir franciscano, de este sentir cómo poder seguir y seguir siendo luz a la cual me llamó el bautismo y por el cual fui llamado a través de Francisco, a través de ese seguimiento de Cristo tras unas huellas desde la seglaridad.
me ha implicado también redescubrir cómo volver a anunciar ese evangelio, cómo compartir ese evangelio ante una sociedad que tiene miedo, ante unos compañeros que están cansados, porque pues yo trabajo en el área de la salud, se imaginarán que no estamos pues todos muy contentos todavía, porque también hay cansancios físicos. Aparte de ello, ante una sociedad que nos está mostrando también de que mucho ya la presión, ya la misma conciencia está llevando a salirse de desbordes de factores violentos. Entonces, ¿cómo vivir este evangelio desde aquí nos lleva a nuevamente evangelizar de una forma intrépida? Yo creo que ya los parámetros de antes de que solamente era reunirnos frente a un computador y hablarnos bonito, o realmente, o por ejemplo las catequesis, un ejemplo sencillo, las catequesis, el cómo enfrentar mi vida personal con la de mis sobrinos que son niños que están en formación y en crecimiento y dar razón de mi fe más allá de las palabras. Ya eso exige una intrepidez. Ya exige también de que yo a mis sobrinos no les puedo hablar de un evangelio basado solamente en un texto como texto, sino de cómo Jesús llama realmente a construir una vida auténtica, no estampitas, no pues frustrados para vivir la vivencia del evangelio. Entonces usted tiene que dejar esto, tiene que dejar de ser esto, tiene que aprender a vestirse así o asá, porque no. Y yo creo que esto es también una forma de mostrar que la iglesia no son muros, que la iglesia no son cuellos clericales puestos, sino que la iglesia somos los bautizados en general. Y yo creo que eso es algo muy importante, volver a recordar el sentido del bautismo, que nos hace tan auténticos cristianos y que en el caso de nosotros es lo que realmente reafirmamos con nuestra profesión. Entonces yo creo que esa ha sido la parte de mi experiencia. Como estudiante, ha sido la parte de mostrar desde una metodología de palabras comunes la realidad y la riqueza del evangelio en sus valores y en su estilo y en la brecha de camino que nos abre, pero también como tío, desde la experiencia de acercar a mis sobrinos a un evangelio que los invita a ser auténticos, a no tener miedo, a luchar, a no dejarse llevar solamente por lo que dicen del virus. Sí, es cierto de la protección, es cierto de la seguridad, pero no podemos vivir de miedo, porque entonces si vivimos acobardados y bajo el miedo, pues entonces nunca vamos a hacer nada más allá de lo que nos limitamos mentalmente también a hacer. Y como profesional, pues también me ha llevado a descubrir cómo acercarme nuevamente a todos aquellos que necesitan profesionalmente de mi carrera, pero cómo a través de ello también yo puedo seguir gritando evangelio sin necesidad de atentar contra el pensamiento del otro, sino al revés, valorándolo, incluso aunque se declare ateo, cómo desde él se hace evangelio la vida y cómo la vida vuelve a ser otra vez evangelio. Rescatando lo que dice Cristian, pues creatividad, la luz y evangelizar con métodos, sobre todo a los jóvenes y a los niños que están en crecimiento, ¿no? Bueno, otro hermano. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta. De acuerdo, esto lo basamos es en el numeral 3 de la primera parte de la regla, las dos palabras que les decíamos. Bueno, ahora la siguiente palabra que nos llamó mucho la atención es la palabra esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ser signos de esperanza en este tiempo? Si de pronto las fraternidades comentaban un poco sobre su vivencia desde su parte de fraternidad, ¿sí? De que se están reuniendo, que lo estamos haciendo de manera virtual, ¿sí? Pero en este tiempo también nosotros como franciscanos seglares, que hemos sido llamados a esta vocación a través de la espiritualidad de San Francisco, cómo nosotros podemos ser signos de esperanza en este tiempo, ¿sí? Hay mucha gente que en este tiempo está necesitando de nosotros, entonces nosotros, ¿cómo podemos ser esos signos de esperanza? Entonces, nos gustaría, vemos también que hay hermanos de la fraternidad de la Concepción, no sé si de pronto algún hermanito nos quiera responder a esta pregunta. Gracias. Ánimo, hermanita Miriam.
Buenas tardes, hermanos, hermanas. Para mí es muy placentero estar con ustedes y considero que somos una luz de esperanza viva que a pesar de las situaciones que se han tenido con el internet, con los medios de comunicación para expresarnos, no ha sido, óbice, para seguir como luz para todos los hermanos, para luz en la misma familia, para luz de nuestros vecinos, para luz de todos todos los que nos rodean. Quiere decir que nosotros seguimos siendo bautizados, seguimos siendo cristianos, seguimos teniendo una fe clara, precisa, una fe que nos hace caminar. Esa fe es la luz, esa fe es la esperanza, esa fe es la que nos da también vida para no apagarnos a pesar de los obstáculos que haya. A muchos de nuestros hermanos se le han muerto familiares, como a mí se me han muerto familiares, otros se han enfermado de COVID. Entonces tenemos una luz de esperanza para ellos, ¿sí? Estamos pidiéndole a ellos, ellos saben que nosotros somos cristianos, personas con luz siempre, y ellos están pendientes que uno que está todos los días, a veces, algunas veces no, escuchando la Santa Misa, pidiendo por las personas que ya han fallecido, pidiendo por las personas que están enfermas, pidiendo por las personas que están sin trabajo, pidiendo por las personas que están misericordia de Dios, con una fe absoluta, con una misericordia, esperando, siendo la esperanza con humildad. Esta mañana en la Santa Misa nos decía que debemos ser humildes, que también debemos reconocer nuestros errores, pero de forma humilde, ¿sí? Pidiéndole siempre misericordia a Dios, ¿sí? No siendo soberbios, sino humildes. Entonces yo considero que nuestro actuar no apagado, sino claro, preciso, a la luz de todos los nuestros, es la luz, es la esperanza. La esperanza que nos dice el Papa frente a nuestro pueblo católico, ¿sí? La esperanza de amor. Dios también nos dice que Dios espera nuestro amor, pero es el amor de Dios que nos llega a nosotros y nosotros tenemos que duplicarlos, que multiplicarlo, ¿sí? Siendo seres de amor, seres de misericordia, seres humildes también, que todo lo tenemos de Dios y lo esperamos de Dios. Esperamos, es la esperanza de Dios. Siempre esperamos que Él nos escuche, siempre esperamos que Él nos ame, siempre esperamos que Él tenga misericordia ante nosotros, siempre esperamos una mejor vida. Aún así, de todos los obstáculos, vemos muchas cosas buenas en esta pandemia, que estamos por la familia, que nos hemos vuelto más generosos con la naturaleza. Una de las cosas que nosotros estamos, y me gusta, que hemos puesto cuidado
a la encíclica del Papa, que tenemos que ser amigos de la naturaleza, no devastarla, sino cuidarla, ¿sí? Ser buenos administradores con ella. Entonces esa es la esperanza. A cuidar nuestra naturaleza, a cuidar lo que Dios nos ha dado para administrar, que no es nuestro, es que estamos administrando. Entonces debemos ser buenos administradores, no abusar de lo que Dios nos ha dado. Bueno, hermanos, lo demás, ustedes son más inspirados que la suscrita, entonces que pues los hermanos tienen la palabra. Muchas gracias por darme este minuto. Muchas gracias. Sí, la hermana Miriam nos da unos elementos muy fundamentales desde su humildad, desde su sencillez como persona. Nos dice, debemos ser luz, no perder nuestra identidad como cristianos. La fe, la oración, hermanos, que también debemos nosotros estar orante, tener nuestros grupos de oración, del Santo Rosario, de Rosario de la Misericordia, estar unidos mucho en la oración. También nos habla ella de la humildad, de la misericordia, o sea, son muchos los elementos que la hermana Miriam nos regaló en este día. Muchas gracias. Gracias, hermanitas, a ustedes. Gracias. Gracias, hermana Miriam. Bueno, ahora queríamos pedirle la palabra al hermano Jairo. Ellos allá donde están, que es una bendición de Dios donde ellos viven, cómo también están, cómo son signos de esperanza con su esposa. Bueno, gracias, hermanita Adriana, hermana Gloria. Gracias por la presentación, por lo que nos han dicho. Hermanita Gloria, antes de empezar, ¿qué era lo que significa memoria al propósito? Que tú lo dijiste. Bueno, memoria al propósito quiere decir el propósito definitivo, o sea, es como el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Que tenemos y que nos lleva como a un fin, como a concluir que no estamos en el aire, sino que nos debemos congregar, ¿no es cierto? A una orden. Oye, sí, entonces estaba yo pensando cuando oía tus palabras del memoria al propósito, y que ahorita yo creo que estamos viviendo como un segundo memoria al propósito, ¿no? Propósito definitivo, ¿no? Entonces yo quería hacerme las dos preguntas de ustedes como relacionarlas, ¿no? Frente a las exigencias de esta época, yo creo que la exigencia ha sido el silencio, la oración, ¿no? Como abrir realmente nuestros corazones, nuestro espíritu a la realidad que nos rodea, ¿no? Y que vemos cómo nos afecta y que uno se vuelve mucho más sensible, ¿no? Aquí en esta montaña donde estamos nosotros, y en el pueblito y con sus gentes y en las relaciones pues difíciles y todo, pero ver uno la gente, ese ha sido un espacio, yo creo que para las exigencias de esta época ha sido eso, abrir los corazones, ¿no? Para un propósito definitivo, y es el que surge, por eso está relacionado con la esperanza, porque ha surgido. Hemos visto con Elena y con los hermanos, que es una fraternidad en formación, como decía la hermana Enelva, es decir, hemos estado muy unidos de corazón, no nos hemos visto mucho, pero sí muy unidos, pendientes, y eso es maravilloso. Yo creo que esos son unos lazos muy fuertes y vívidos, como los que vivía Francisco y Clara, ¿no? Así estuvieran lejos, pero estaban cerca, unidos, ¿no? Y entonces, frente a esas exigencias, ese abrir el corazón, nos ha abierto a nosotros a la esperanza de poder empezar a hacer algo. Y surgen ideas, surgen de adentro, intereses. Y por ejemplo, hemos ahorita conformado con los hermanos unas ideas de poder trabajar con las mujeres, trabajar con huertas sostenibles, con seguridad alimentaria, porque nos hemos dado cuenta que aquí la mujer en Fúquene
está muy minorizada, ¿no? En un sentido no como nosotros los franciscanos, sino invisibilizada, ¿no? Me dice Elena que está aquí a mi lado, ¿no? Es decir, que sea muy disminuida siendo tan maravillosas que ustedes no se imaginan, las mujeres de acá luchadoras, inteligentes, trabajadoras. Entonces hemos visto eso, abriendo los corazones hemos visto eso, hemos sentido eso y queremos ser esperanza para nosotros mismos, ¿no? Y para ellas y para para todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que eso es lo bonito de esta época y hemos percibido que el tiempo no existe. Toques ya, no hay nada que hacer. Esta pandemia nos ha demostrado que la realidad es una y que tenemos que actuar, que tenemos que dar nuestro corazón, ¿no? Y como franciscanos, ¿cómo es? Es decir, ahí viene todo ese propósito definitivo de encontrar el camino como franciscanos, nuestra misión, nuestra forma de hacer, desde el ser también. Bueno, hermanos, quería comentarles, con Elena habíamos hablado ahorita que hablaba la hermanita Adriana y la hermanita Gloria, este tipo de cosas. Eso es lo que sentimos ahora y que queremos empezar a hacer esperanza para aquí, para este pueblito y esta región. Huertas, queremos trabajar también el reciclaje, cosas, eso ha sido muy bello, hermanas. Gracias, hermanita Adriana, gracias, hermanita Gloria. Bueno, hermano Jairo, usted nos dice algo muy importante y que yo también me cuestiono. Es el de reivindicar al hermano, no disminuirlo, reivindicarlo, hacerlo importante, escucharlo, eso es lo importante, porque la realidad de las exigencias nos demuestran que nosotros no somos solos, nosotros debemos escuchar a los demás, empezar a hacer algo por los demás. También porque y me gusta algo que usted dice y que lo siente, que nos cuestionemos, que abramos el corazón, que surja una nueva realidad, para que así surja una nueva esperanza. Gracias, hermanita Gloria y Adriana. Bueno, muchas gracias, hermanos, por compartirnos su experiencia. Pues realmente estas preguntas las hemos basado de este numeral 3 que nos correspondía el día de hoy, porque no es solamente tener el texto, solamente tener aquí el texto, ¿no? Que lo tenemos acá en nuestra regla, ¿no? Y solamente que se quede ahí en el papel, sino que pues yo siento que también estos numerales es también para que pues en oración lo discernamos, lo podamos discernir, perdón, pero también mirar cómo todos estos numerales de nuestra regla, de nuestra regla, cómo la podemos hacer vida, ¿no? Por eso fue que también sacamos estas preguntas, porque pues es cómo podemos llevar todo esto a la práctica. No sé si quiera otro hermano compartirnos, un último hermano que nos quiera compartir de pronto la última pregunta de signos de esperanza, de pronto el hermano Ligorio. ¿Cómo es? Ay, hermana, muchas gracias. Yo estaba escuchando a los hermanos y de verdad que ustedes han hecho un trabajo muy interesante que es hacernos un cuestionamiento sobre dos palabritas nada más de este numeral y mire la riqueza que ha dado. Y yo ahorita agachado y por ahí una hermana me preguntó que yo estaba enfermo, que si tenía dolor de cabeza. No, yo estaba pensando y quería decir lo siguiente. Bueno, yo sí soy motivo de esperanza o no. Yo sí transmito esperanza o no. Porque yo puedo, no, yo espero, sí, yo, pero los demás, ¿cómo me ven? Yo soy un elemento de esperanza, yo soy un apóstol de la esperanza, yo comparto eso, entendiendo la esperanza como la certeza de algo que no tenemos ahora, pero que ha de llegar. ¿Y eso lo transmito yo o no? Y eso lo dicen son los hermanos, los que están alrededor mío, ¿no? Porque yo digo, no, yo soy una persona optimista, yo soy no sé qué. Pero si los hermanos que me rodean, si las personas que están conmigo me ven la cara ajada, ¿sí? Pues decía un conferencista que usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí es responsable de la cara que pone. Ay, entonces yo también digo en eso.
¿La esperanza que yo transmito es o no es? Y eso es lo que me cuestiona. Muchas gracias, hermano Ligorio, por su aporte. Bueno, no sé si algún otro hermano quiera de pronto compartir una respuesta, porque sí, lo que dice el hermano Ligorio es algo personal, ¿no? Es algo que nos debe llevar, y más en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, en el cual nosotros tenemos que mirar como seres humanos frente a la sociedad, frente a nuestra familia, frente a nuestros hermanos, frente a nuestros amigos, frente a los compañeros de trabajo, si realmente estamos siendo signos de esperanza, si realmente estamos dando lo que tenemos como seres humanos para responder a las expectativas de este tiempo, que no han sido tiempos fáciles. El tiempo que estamos viviendo ahora de pandemia no son tiempos fáciles para muchos. Entonces, es también como esa pregunta pues que yo creo que interiormente no la podemos hacer en nuestros momentos de oración. Gracias, hermano Ligorio, por su aporte. No sé si algún otro hermano quiera compartirnos. Paz y bien, hermanitas, les hablo de Villavicencio, de la Orden Santa Isabel de Hungría. Sí, adelante. Me gustó la parte que decía don Jairo Valderrama sobre ser esperanza para nosotros mismos. O sea, porque hay veces uno de pronto está desanimado uno mismo y pues eso es lo que uno transmite a los que lo rodean. Entonces uno debe como cuestionarse interiormente. ¿Yo cómo estoy para transmitir el mensaje del Señor, no? Porque el Señor nos llama pues a cargar la cruz, a amarlo, a seguirlo. Y yo pienso que a pesar de los problemas que uno tenga, de los sufrimientos y todo eso, si nosotros aprendemos a ofrecerlo y a sobrellevar las cosas, podemos hacer un ambiente mejor para la familia, para las personas que nos rodean. Entonces, me gustaba eso de ser esperanza, primero para nosotros mismos, para poder transmitir eso a los demás. Ese era mi aporte. Me gusta mucho su aporte porque es que usted me hace reflexionar algo y es esto, ser esperanza para nosotros mismos. Es que muchas veces nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Y yo digo, es más fácil perdonar a otro hermano, a otro, que muchas veces perdonarnos desde nosotros mismos. Muchas veces es más fácil darle un abrazo a otro que nosotros mismos darnos un abrazo. Entonces eso me parece una parte muy clave, ser esperanza para nosotros mismos. Eso sí es así. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Hay alguna intervención de algún otro hermano? Quiero darle las gracias a mis hermanas Adriana y Glorita por esa bonita representación de nuestra fraternidad. Un abrazo a todos. Gracias, hermana Alicia. Hermana Alicia, ¿usted cómo puede ser signo de esperanza desde su propia vida? ¿Cómo es signo de esperanza, hermana Alicia? Esa pregunta es como difícil, hermana, porque en esta época tan dura, pero como franciscanos, pues tenemos que seguir orando mucho y saber que Dios siempre está ahí al lado nuestro, que todo sucede para el bien de los que Él ama y que pues nosotros como franciscanos siempre yo creo que Él siempre nos está preparando para estos momentos, para hacer luz, como decían ustedes. Tenemos que ser luz en nuestros hogares, en nuestras fraternidades y pues en nuestros trabajos, en todas partes donde estemos. Y ahora más que nunca, si antes teníamos que hacerlo, en esta época de pandemia, creo que nos están exigiendo bastante y solo con oración y oración
entre todos nosotros, porque no solamente hay que pedir porque todos seamos luz para todos, algo así. O sea, porque ustedes saben que en esta época pues hay momentos de flaqueza, hay momentos en que no somos tanta luz. Entonces, yo creo que la oración de todos los hermanos por nosotros mismos de intercesión es lo que hará que podamos salir adelante. Muchas gracias, hermana Alicia. Mire que hoy nos han recalcado harto la oración, hermanos. Así es que debemos implementar más la oración para hacer luz para todos y para nosotros mismos. A ver, hermana, yo quiero compartir algo, ya que habló de la hermana Alicia. La hermana Alicia Arena, yo la conozco desde hace tiempo. Y la hermana Alicia Arena ha estado muy escondida. Pero a mí me dio un ejemplo y nunca lo olvido. Siempre me acuerdo de ella por eso. Una vez por algo, ella dijo, uy, no pasé el examen. Y le dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, porque es que yo me había propuesto tal cosa, no sé qué, y me embejuqué o alguna cosa así, me saltó la piedra o alguna vaina y no me contuve y no pasé la prueba. Y yo me acuerdo de ella en ese sentido, ¿no? Todos los días tenemos pruebas de nuestro genio, de nuestro temperamento, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Y si queremos progresar, tenemos que ponernos metas y examinarnos si estamos pasando el examen o no, ¿sí? Del trato con el hermano, con la hermana. Y ese detalle me acuerdo mucho de la hermana Alicia. Y ahora que la veo, se me reafirmó esa experiencia y esa motivación que ella me dio. Es decir, ella fue luz en ese momento. Muchas gracias, hermana Alicia. Me encanta saludar, hermanito. Qué bien. Bueno, no sé si algún otro hermano quiere intervenir y si no, pues, no, como para, de pronto para que quede un poco claro para los hermanos, es volverles a recordar que el Memorial Propositi fue un documento papal que sacó Honorio III en 1221, que para nosotros, los franciscanos seglares, esta es una promesa definitiva, que se sacó este documento papal porque en su época los penitentes, sus normas estaban por fuera del ámbito de la iglesia. Entonces, por eso es que el Papa saca este documento para generar orden a todos los penitentes. Entonces, esto era prácticamente, hermano Ligorio, lo que se preparó de la fraternidad de la tercera. Yo quiero felicitarlas porque ustedes hicieron una preparación y un dueto ahí muy interesante. ¿Sí? Compartieron la presentación y sobre todo que nos pusieron a reflexionar, como dije hace un minuto, de un solo tema, un solo punto nomás. Eso es para sacar una tesis doctoral. ¿Sí? Y ustedes nos han permitido a nosotros escarbarnos, ¿sí? Y cuestionarnos. Porque cuando hay preguntas, motiva a la gente. La pregunta cuestiona más, mueve a la gente a la reflexión, más que las afirmaciones. Quiero saludarlas y felicitarlas por este trabajo. Muy bueno, me gustó. Y lo único es que las intervenciones que no sean tan largas, ¿no? A veces nos alargamos. Yo creo que debemos tener 3 elementos ahí, que sean breves, que sean precisas, que sean claras, ¿sí? Esos 3 elementos de las presentaciones. Y preparar un momentico qué es lo que vamos a decir y concretarnos en las... Porque a veces divagamos y nos emocionamos. ¿Sí? Ok, muchas gracias, hermanas. Muchas gracias, hermano Ligorio. Bueno, y también la invitación para todos los hermanos, porque pues realmente de la historia fue como pincelazos, ¿no? Lo que dimos, pero sí los invitamos para que busquen el documento de historia de la Orden Franciscana Seglar y de la Regla del hermano Benedetto Lino, porque de verdad que es muy interesante. Entonces la invitación, lo que se hizo hoy fue más como una pincelada. Entonces la invitación también es para que leamos ese documento que es muy, muy valioso para nosotros los franciscanos seglares. Bueno, hermano Ligorio, y sin más preámbulo, le damos la palabra para que si quiere, para que nos quiera decir o la oración final. No, muchas gracias. No, yo no tengo que hablar mayor cosa. Benedetto Lino él fue consejero de presidencia por
por Italia. Estuvo 2 periodos allí, es un tipo muy preparado, ha venido a dictar conferencias, él habla 4 idiomas y estuvo en Venezuela dictando unos cursos. Ahí estuvo nuestra hermana ministra nacional ahora, sí, Gloria Rivero, lo mismo que la hermana Gloria Larriamendi, las dos estuvieron en Venezuela en un taller que dictó Benedetto Lino. Ustedes pueden buscar ese documento, como dice la hermana Adriana, por internet. ¿Sí? Historia de la OFS, Benedetto Lino, Benedetto con doble T, B larga, Benedetto Lino. ¿Sí? Es un documento largo, bastante documentado, extenso, pero hay que saberlo expulgar. ¿Sí? Tiene mucha cita y mucha cosa. Está bien la observación, nos invita a leer ese documento. Muy bien, muchas gracias. No, bueno, ahora la oración que la dirija algún hermano, ustedes dirán quién. O hermana. Hermanito Gregorio, la hermana Margarita Bautista quiere decir algo. Así, Paz y claro. bien, hermana Margarita. Paz y bien. Paz y bien. ¿Cómo están mis hermanos? Una alegría este encuentro esta tarde. Un saludo a todos especialmente. Y aprovecho el espacio para hacer una cuñita. Es lo siguiente, resulta que la familia franciscana de Colombia tiene previsto la realización del Congreso Nacional de JPIT el próximo fin de semana, es decir, del 20 al 22 de marzo. Tenemos unos invitados bien importantes. Va a estar Monseñor Pedro Ricardo Barreto, que él es el presidente de la REPAN. Vamos a mirar un poco el tema de la Amazonía. También va a estar ¿Qué es la REPAN? Fray Mar. La REPAN es la Red Panamazónica. Ah, ya. Yo estaba diciendo que era que nos van a dar doble pan ese día. También, claro, REPAN. Sí, yo dije, bueno, Sí, REPAN, es con claro mantequilla. que el REPAN lo hacemos es el 13 de junio con San Antonio, eso sí, REPAN. Ah. REPAN. Sí, 13 de junio repartimos pan. Pan bendito de San Bueno, Antonio. el pan bendito de San Antonio el 13 de junio. Tenemos invitado también a Fray Marcus. Fray Marcus es un capuchino que es el presidente de Franciscan International. También va a estar Fray Jaime Campos, que él es el director de la oficina de JPIT en Roma. También va a estar Jaime Campos, Ulises Cuero, que es el representante de Franciscan Internacional de las Américas. En fin, tenemos una agenda bien variada, bien interesante. Son 3 días para reflexionar y compartir con los ministros de las comunidades franciscanas. No ¿Todo el día? ¿De qué hora a qué hora es? La agenda es bien apretadita, empieza a las 8 de la mañana. Hay días que terminamos a las 4 de la tarde, pero yo les espoleo un poquito. El sábado 20 empezamos a las 8 de la mañana, hacemos almuerzo y terminamos a las 4. El domingo empezamos a las 8:30 y terminamos a las 8:30 a las 4 también. Y el lunes empezamos a las 8:30 y terminamos a las 3:30. Bueno, bien como interesante la cosa. Creo que nos va a acompañar nuestra ministra nacional, porque la idea es que estos son los ministros de las comunidades. La hermanita Gloria Rivero ya confirmó la asistencia. Bueno, no sé qué más comentarles. Y ese día, pues, también hacemos repartición del pan. Hermanita Margarita, ¿eso tiene algún costo? No, solamente es más de manera virtual. Es virtual, próximamente les estaremos haciendo llegar el link. Hay una cosa bien interesante, un punto bien interesante, y es que este congreso se configura a partir de las temáticas que se han venido tratando en tertulia. Que se ha tratado en tertulia, se ha tratado un poco el tema de la Thomas van der Hamen, que nos concierne a nosotros como franciscanos.
hemos tratado la Laudato Si, la Fratelli Tutti, algunos temas de derechos humanos como la inmigración de venezolanos y de nuestras propias comunidades indígenas, en fin. Y hemos tratado el tema de Santurbán, el tema de la Amazonía, la afectación de los ríos. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Se van a configurar 3 mesas, una relacionada con la Laudato Si y la Fratelli Tutti. La otra mesa es el tema relacionado con la casa común. O sea, ahí estaría todo lo de Santurbán, la Thomas van der Hamen, en fin. Y la tercera mesa es la de derechos humanos, que vamos a hablar un poco del tema de la inmigración en Colombia y en América Latina. Esas son como las 3 mesas desde la metodología ver, juzgar y actuar. Al final la idea es que tengamos algunos compromisos. Este lunes es la jornada preparatoria en el marco de la tertulia. Entonces les invitamos a que participen en la tertulia y se hagan miembros activos, partícipes dentro del Congreso y dentro de la tertulia. Esa es como la invitación. Hermana Alicia. Hoy mismo les hago llegar el flyer de la tertulia y en estos días les hacemos llegar el link del Congreso. Hermana Alicia Arena está levantando una mano. Gracias. Hermana Alicia, Sí, pues. yo estaba levantando la mano, ya la voy a bajar. Porque No, la hermana Alicia Arenas. Hermanita Alicia. Hermana Amparo Ávila. Bueno, perdón, una pregunta. ¿Cuándo es la fecha de ese encuentro? Del 20 al 22, del 20 al 22 de marzo, mi hermana. Marzo. Sí. ¿Y es solamente para ministros o es abierto a todo el mundo? Abierto a todos, por eso les estoy invitando, sino que la idea es poder articular la JPIT de las diferentes comunidades franciscanas, es decir, los capuchinos tienen JPIT, no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Los hermanos de OFM tienen JPIT. Las hermanas misioneras de María Inmaculada tienen JPIT. En OFS estamos como en ese proceso de poder configurar nuestra JPIT. Entonces, este es un congreso nacional que nos convoca a todos, pues en torno a estas temáticas que les he mencionado. Es abierto, pueden incluso personas que no sean franciscanos que les interese el tema de la Laudato Si, la Fratelli Tutti, en fin, bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias, esa era mi inquietud. Hermano Ligorio, la hermana Estela alzó la mano. Bueno, la hermana Estela. No, yo sí, gracias, pero era para, ya me respondieron la pregunta. Al fin no, yo sí, ¿cómo es la cosa? A ver. Ligorio, no me haga bullying. Era para la pregunta que hizo la hermana Amparo, ya quedó resuelta, entonces por eso volví la bajé. Era para preguntar que si era para quiénes o qué. Abierto y los que quieran invitar con mucho gusto. Sí, gracias. Muy bien. Yo creo que ya es suficiente explicación. Muchas gracias. Y nos despedimos entonces con una oración. Entonces, gracias a Dios. Hermano Ligorio, creo que está nuestra ministra de nuestra fraternidad, la tercera, la hermana Diana. Entonces, no sé si ella nos quiera colaborar con la oración final. Ah, ya está por ahí. Bueno, listo. Escúchame, antes una observación. Por ahí entraron hermanos pidiendo, estaban en la sala pidiendo ya a esta hora entrar. Recuerdo que vamos a ser puntuales, ¿sí? A las 4:15 cerramos la sala, a no ser que haya algún invitado o haya alguna observación o alguna advertencia, que yo no puedo entrar sino a tal hora, ¿ok? Una. Y la segunda es que por favor se identifique. 2 observaciones que las vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Diana. Bueno, entonces, la hermana Cecilia Huelga, ¿será que nos puede colaborar, hermanita, con la oración final? Que la hermana Cecilia Huelgas también es de nuestra fraternidad.
Ok, con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos los hermanos. Buenas tardes. Vamos hermana. a pedirle a Papito Dios por este día tan valioso para nosotros y con esta reunión tan maravillosa que el Señor Dios nos da cada instante para poder crecer espiritualmente. Gracias a Mamita María, porque ella con su ternura de mujer nos hace vibrar nuestro corazón, nos hace que cada día seamos más amorosos con nosotros mismos, que fue el tema de hoy, ¿no? Y también con nuestro entorno y nuestros hermanos franciscanos, para que seamos tolerantes y nos amemos unos a otros. Vamos a decir la oración de San Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina nuestras tinieblas de mi corazón y dame fe recta, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Paz y bendecida tarde. Gracias, hermana. Que Dios los bendiga. Gracias, hermana. Con gusto. Gracias, hermanos. Feliz tarde. Gracias, hermana, por su aporte. Buen trabajo. Los felicito.